Bien, continuamos. Esto es importante, tomando como referencia este acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque para ellos, en su tiempo, eh, era importante sostener estos tres entes: lo económico, lo político y lo social. Y solamente se podía sostener mediante este sistema educativo, porque sabemos bien que el sistema educativo es un sistema que se impone con estas ideologías económicas, políticas y sociales. Lleva esta controversia. Entonces, a partir de ahí, viene en 1953, hay un acontecimiento para ellos, donde dice, con la muerte, ¿me ayudas por favor, Carmen, a darle lectura? Sí, profe. Dice, en 1953, con la muerte de Stalin, Khrushchev alcanzó el poder agitando la bandera de la reforma en pos de superar el atraso, aumentar el nivel de la vida de los trabajadores y mantener el ritmo que exigía la carrera armamentística. Propone una modificación de la planificación y la organización económica, que, como veremos más tarde, tenía uno de sus pilares en una profunda forma del sistema educativo. Sin embargo, las aspiraciones de Khrushchev de lograr una mayor eficiencia de la producción no se alcanzaron. La constante negación a sacrificar el crecimiento rápido por una política económica que permitiera superar las contradicciones terminó encerrando al nuevo sistema económico en las mismas contradicciones que destruyeron a lo anterior, volviendo a incidir en el desequilibrio agrario y la relegación de la industria de bienes de consumo, manteniendo los niveles de la vida de la población bajos. Al final, podemos estar de acuerdo con Benz cuando dice, al cabo de 10 años, ensayo reformista, se podría repetir la frase Alicia, tanto correr para estar en el mismo sitio. O sea que volvieron a lo mismo, profe. Efectivamente, con toda la controversia que hubo, el avance que tenía, regresó, retrocedió, ¿sí? Entonces, ¿cómo retrocede y de qué manera impacta? Con el analfabetismo. El analfabetismo para ellos era así como que, ¿cuál es el porcentaje que tenemos en nuestra gente que no está capacitada y que solamente es obrera, que está trabajando o que solamente se mantiene en la carrera armamentística? Es decir, para defender, para ser los defensores de la patria, pero hasta ahí se queda. No hay un avance educativo, ¿sí?, que de verdad genere una sociedad avanzada, una sociedad que esté preparada, ¿sí? Adelante, Carmen. Oiga, profe, ahorita me hizo que me acordara que, bueno, la gente más, que ha estudiado más el nuevo sistema que estamos ahorita estudiando, que del 2022, 2020, 2022, bueno, el nuevo, pues, el de la NEM, famosa, que dicen que es lo que va a suceder, que vamos a retroceder o sea, antes de la revolución, ¿no? Después de la revolución, ahorita no recuerdo, por cómo está estructurado. Le digo, yo sinceramente, yo sé de este sistema de lo que he visto en mis consejos técnicos, realmente no me he puesto a estudiar más allá, pero eso dicen, que vamos a retroceder muchísimos años en la educación. Sí, no, sí vamos a retroceder en el sentido que es verdad. A mí me ha tocado estar en consejos técnicos de directores donde ni siquiera los directores saben qué hacer.
Entonces, no hay una visión clara de este modelo. ¿Es buena la propuesta? Sí. Como propuesta es buena. ¿Por qué? Porque está impactando a lo que de verdad nos interesa, la comunidad. Y porque se está abordando el aprendizaje de una manera diferente. Pero el detalle es cómo se va a aplicar cuando ni siquiera los directores, los supervisores tienen claro eso, mucho menos los maestros que están en campo. Por ejemplo, ahorita con la estructura que se nos pide, el de que tú hagas tu propio plan de trabajo, que nadie sabe decir en realidad qué es el programa analítico, ¿sí? Dice, construyan su programa analítico, sintético y su proyecto. Ajá. ¿Y en qué momento te dijeron qué es? Construyelo. Entonces, a partir de ahí van a Es que haber es lo muchas que le iba a controversias. decir. Era lo que le iba a decir. O sea, está padre porque te dan mucha libertad, pero sí no hay una estructura como tal. O sea, es tanta la libertad que te quieren dar que se pierde uno, profe. Sí, sí, así a como estamos, hay maestros que no saben planear. Imagínate maestros que ni siquiera por su mente se les pasa qué es un programa, un proyecto analítico, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, los modelos tienden a reducir una brecha que está abierta. Por ejemplo, en México, la educación, aunque decimos que es para todos, no está piso parejo por todos los problemas que tenemos, por todo el contexto social que tenemos, político y económico. Con este nuevo trabajo, o con esa nueva forma de trabajo, pues definitivamente van a haber sociedades de México que sí logren un objetivo con la propuesta y va a haber sociedades que no lo logren, ¿sí? Va a haber regiones que no lo logren y va a pasar lo de aquí, que retroceden. Y entonces se convierte en una lucha interna política. ¿Y qué es lo que está pasando en México? Es una lucha interna política, el nuevo modelo educativo. Que si sí, que si no, que si hay controversia legal, que porque los papás, que la nueva ideología. Hay papás que ni siquiera saben cómo está estructurado el modelo educativo. También esto impacta muchísimo. Fíjense cómo la misma sociedad impacta en el aspecto, yo lo he visto desde este punto, en el aspecto religioso, se quiere imponer ante una forma de trabajo que es meramente político, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, yo he visto con noticias, ¿no? Que sacan que el nuevo modelo educativo con sus propuestas ideológicas y que yo he leído el modelo educativo y no hay una propuesta ideológica como la que se menciona. Pero tenemos una sociedad que no lee, que no quiere investigar y que solamente sigue la corriente a situaciones que se dicen. Entonces, todo eso va a ser consecuencia de lo que pasó aquí, un retraso. Eso sí va a ser una consecuencia, un retraso al avance de el programa, el proyecto educativo que tenemos en México. Y eso es de cada 6 años. Eso es una realidad nuestra de cada 6 años. No hemos terminado ni siquiera de afianzar el modelo educativo 2016 de aprendizajes clave. Ya entró uno nuevo y ya va de salida el presidente y viene una nueva administración. Si va a ser del mismo partido, probablemente siga la misma línea. Si no es, va para atrás todo. Y esos son los retrasos que se dan en los modelos educativos. ¿Sí? En relación a la clase social, podemos decir que las personas pertenecientes a los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad eran los que menos accedían a la educación. Y esa es una realidad no solamente de ellos, sino también nuestra. Tenemos niños trabajando en la calle. Tenemos niños que desgraciadamente, y lo tienen que hacer así, prefieren ir a trabajar para tener que comer en familia que ir a la escuela. Y eso lo podemos ver en las escuelas rurales. Y no nos vayamos lejos, a las periferias de la ciudad, de la gran ciudad metropolitana de Guadalajara. O sea, niños que prefieren estar trabajando a ir a la escuela. ¿Sí? Vámonos un poquito más lejos, a las comunidades rurales de Jalisco, a los lugares que son de grupos indígenas.
donde prefieren trabajar, prefieren la tierra porque es lo que les da de comer, a una educación. Y se supone que en nuestra ley la educación es obligatoria. Y si un papá no cumple con esto, tiene que ser, en este caso, pues juzgado, tiene que, ¿por qué? Porque es un derecho del niño que se le está quitando. Pero en lo real no pasa eso. En la vida real no pasa eso, ¿sí? Porque seguimos con estas carencias. Si nos vamos más hacia el sur, por ejemplo, un Chiapas, que es uno de los estados más rezagados, ¿por qué? Por su mismo contexto. Porque en estos estados, lo que es Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, todo el sureste es donde se concentra la mayor parte de grupos indígenas. Y sabemos que los grupos indígenas son los menos desfavorecidos. ¿En cuestión de qué? De piso parejo. Adelante, Carmen. Maestro, simplemente sus libros de texto. Tiene muy poquito tiempo que hay libros de texto con el dialecto indígena. Pero antes, profe, era el mismo libro de texto que nosotros teníamos. ¿Cuándo lo iban a entender? Si ellos hablan, o sea, tienen otra lengua diferente a la de nosotros. Ya hay, pero ¿sabe qué? Que no les llegan, profe, no les llegan sus libros de texto. Entonces, pues, Claro. ¿cómo, cómo van a aprender? Y aparte de que están diferentes diseñados, están bien bonitos, porque tienen un chorro de imágenes, pero no hay contenido, ¿sí? Entonces, como dice usted, no hay piso parejo. Pero Realmente también hay son un los que no. problema ahí, Carmen. Ajá. El maestro piensa que su arma de trabajo es el libro. Sí. Ahorita, por ejemplo, todos están angustiados. Es que los libros no hay avance. ¿Y qué tiene que no haya libros? Tú como Es la maestro conoces manera de tu plan, investigarlo. tú generas tus contenidos, pero Así es. desgraciadamente tenemos docentes que su mayor arma es el libro y que sin un El libro no libro. saben qué hacer y que llegas Y a su oiga, salón y de cuando los clases libros son con una el libro. porquería, cuando los libros de texto, profe, digo, desgraciadamente, ni bien hechos están, o sea, y como dice usted, hay maestros que esa es su base, o sea, nada más el libro de texto. Entonces, pues, no inventes, ¿de dónde? No, no puedes. Sí, 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 sí. Y que justamente, pues, por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando? El ciclo escolar sigue y muchos ya no tienen contenidos, dicen, ¿y a qué vamos? Porque justamente se dedicaron a ¡Ay, contestar libros. sí! ¿Y sabe qué es lo peor? Que son las semanas más difíciles, profe, ¿Sí? porque ya no hay contenidos, ya terminamos, ya. O sea, ayer di mi cierre, ya, completamente terminado todo. La semana que entra hay exámenes finales de esos contenidos, pero a partir de ahí, hasta el 20 de junio, profe, dígame qué voy a hacer con mis hijos. Pues digo, ya tengo planeado, ya mi cabeza empezó porque me voy a poner a jugar con ellos. Lo que no pude hacer, las actividades que no pude hacer por falta de tiempo, son las que me voy a poner a hacer. Ujú. Pero sí, o sea, sí, dices tú, mejor ya que salgan de vacaciones, ya su cabecita está cansada, como también nosotros estamos cansados. La Claro. verdad, o sea, van a ser 20 días que dices tú, my God, o sea, Así es. Y bueno, pues fíjense la diferencia de ese tiempo. Dice nuestro texto que, pues, ahora sí que los grupos más desfavorecidos eran esos grupos que difícilmente podían acceder a una escuela primaria. Y en el caso de la secundaria, solamente era para las élites. O sea, aún más difícil para los grupos minoritarios. Habla de dice, en las vísperas, es decir, antes de la revolución,
solo un 0.84% de la población contaba con la instrucción superior en la primaria. Es decir, casi nada, porque estaban en 0.84, ¿sí? Y que justamente después de la revolución lo que se buscó fue justamente formar masas proletarias conscientes y educadas. Y ahí viene todo este trabajo que es de una democratización educativa con una ideología y bajo un régimen. Fíjense, en relación al género, se observa que en la Rusia zarista se manifestaba una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Qué raro, que siempre ha existido esa brecha, hombres y mujeres. Dice, mientras que entre los hombres el porcentaje de analfabetismo era del 60.9%, el de las mujeres era el 86.3%, era mayor, mayor. Y entonces, esta diferencia la vemos en todas las sociedades, y sigue vigente, que sí, la mujer está entrando en esta nueva forma de ser en la sociedad, de tener ahora sí piso parejo, pero sigue siendo marcada esa brecha, y no en todas las sociedades está entrando. Entonces, son brechas que quisieron empezar a cerrar con la alfabetización. Lo primero fue el programa de alfabetización. Y que decía Lenin, ningún Estado, ninguna legislación democrática han hecho por la mujer ni la mitad de lo que ha hecho el poder soviético desde los primeros meses de su existencia. Es decir, le dieron acceso a la mujer a alfabetizarse, ¿sí? En este sentido, se habla de un surgimiento de una educación politécnica. En el caso de México, ¿qué tipo de educación se consiguió? Y fue secundaria. A ver si lo recuerdan. Pues son los polis, se han llamado, que son la que te enseñan, son escuelas técnicas, ¿no? O sea, te enseñan a Ajá. hacer un oficio. Y Esos que son se los empezó en la politécnicos. secundaria, las Sí, famosas secundarias técnicas en técnicos. México. Y a partir de ahí se empezó a gestar todo este modelo. Y en este contexto, para ellos era vincular la educación con la vida, ¿sí? Y entonces esto les daba a ellos tiempo ¿para qué? Para acortar lo que aprendieron en el aula y lo pudieran aplicar afuera. Que si nosotros lo vemos, esa es la visión educativa que todos deberíamos de tener. Que lo que se hace en la escuela, en el aula, se vincule con la vida y que no se quede solamente en la escuela, en el aula. En la URSS, el sistema educativo fue una parte tan constitutiva y fundamental para el desarrollo del Estado socialista como el mismo gobierno. Así, Lenin decía, la condición para la erección del Estado soviético son tres premisas. Primero, aprender; segundo, aprender; y tercero, aprender. Qué curioso, que pusieron por encima de todo lo educativo. Habiendo establecido como uno de sus objetivos el aumento del nivel formativo de la población y estableciendo que esta meta no podía ser alcanzada reproduciendo los métodos precedentes, la reforma de 1958 parte de una base sólida: preparar a los jóvenes para la vida profesional. La educación no tiene en esta etapa el objetivo de prepararlos para la universidad, sino para el trabajo práctico. La formación se ejerce como complemento de la profesión. Se introducen talleres escolares, se busca formar a la juventud en el espíritu de la tradición heroica de la clase de obreros y campesinos. Y aquí, en nuestro entorno, que surgen las famosas carreras técnicas, ¿sí? Antes, por ejemplo, saliendo de la secundaria, inmediatamente se integraban a la carrera técnica.
¿sí? No era como cursar todo esto que era licenciatura, no, o sea, era inmediatamente intégrate. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ya, además de que tienes que producir, de una otra manera tienes que sobrevivir. ¿Y dónde? Solamente en el trabajo. Bien, para la próxima semana, ustedes tienen la siguiente tarea. Van a realizar un esquema, el que ustedes quieran, sobre la pedagogía de Antón Makarenko. Van a hablar sobre su postura, su visión educativa, pedagógica, sus propuestas, ¿sí? Sí, hablen un poquito también de quién fue, un poco de su vida, qué hizo, ¿sí? En pro de la educación. ¿Por qué? Porque él es referente. Él es referente en el ámbito educativo, sobre todo porque eh, trata de ver estos principios educativos con un papel muy importante, ¿sí? Es decir, que busca, de hecho, este personaje es un pedagogo, ¿sí? Busca que más allá del contexto educativo distante de las sociedades, sea un contexto de influir, de conectar con la sociedad. Entonces, eso es muy importante como parte de su trabajo. ¿Dudas? No. ¿Una? No, profe. Ok. Voy a compartir un poquito el trabajo de sus compañeros del avance del proyecto. Y revisando, por ahí tuvimos algunos errores, ¿sí? Entonces hay que corregir esos errores. Voy a proyectar. Aquí está. Proyecto el trabajo de su compañera Carmen para que vean el avance que tenemos, antecedentes, el marco internacional. Aquí, el marco internacional, con ella sí lo cito bien, porque está hablando de cómo es el sistema educativo japonés, tomándolo como referencia, el sistema educativo de Finlandia, solamente que, corrección, Carmen, si me vas a escribir con altas y bajas, que sea lo mismo para todos los subtítulos, ¿sí? Aquí también, a manera de observación, las viñetas trata de cambiarlas para que no se vea como si fuera la secuencia, porque aquí estás hablando de unos aspectos relevantes y aquí estás hablando de principios. Aquí tienen que ir más juntos. Es cuestión de formato con el tuyo. Está bien. Después viene el contexto nacional. Les pedí que me hablaran de los últimos planes de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí ella citó el plan de estudio 2011, ahí dice 211, es 2011. Citó el modelo educativo 2017, ahí dice 217 de aprendizajes clave. Profe, perdón, tengo dislexia. No, de verdad, digo, no me justifico, Ok. pero sí, sí, discúlpeme, lo voy a corregir. Y citó el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Entonces citó tres modelos educativos en el contexto nacional. Posteriormente les pedí
que me citaran en el contexto estatal el modelo Recrea y no lo hicieron. ¿A qué se refería? ¿Qué trataba? De qué se trata este modelo estatal? Y el contexto institucional. Solamente es eso en cuestión más de formato, ¿sí? Más de formato, ahí está. Y ella ya me describió cuáles son los retos de la educación según el modelo que va a trabajar. Bien, ya avanzó en la caracterización del modelo educativo, que es el modelo humanista. Se va a enfocar en ¿Se trabó o fui yo? se va a enfocar Sí, en se el trabó. modelo. ¿Me trabé? ¿Sí me escuchan? Tenga algún nombre, pero lo acabo de descubrir. Yo solita lo descubrí que soy disléxica en Órale. los números, Me más en los desconecté, números me que en las letras. desconecté, perdón. Sí, profe, no, no se preocupe. Entonces, ¿dónde me quedé? A ver, creo que ya no me alcanzaron a escuchar. En donde que decía que yo ya me había adelantado, algo así, No, fue no, lo último que no. nos Ya escribió. citó su modelo educativo. Está bien. Entonces, ella está citando que va a trabajar un modelo educativo humanista. ¿Sí? Está bien. ¿Cuáles son los principios de ese modelo educativo? Está bien. Hasta ahí va bien. ¿Sí? Entonces, se los pongo como ejemplo por los que no les mando más tarde los comentarios de qué es lo que, en dónde está el error o en dónde se equivocaron, ¿sí? Y si no lo citaron de esa manera, por favor lo tienen que realizar. Vamos a revisar el trabajo de Hugo. A ver. Profe, nada más una cosita, yo sí le voy a pedir, por favor, por favor, por favor, que me enseñe a hacerlas. Es que ya tengo yo mis bibliografías, de hecho no sé si ha visto que ya las he puesto, más no las he hecho en APA, porque no sé cómo. Ok, A ver si me puede enseñar en después. un momentito más, ¿sí? Entonces, está bien esta parte de los antecedentes, ya lo habíamos revisado. El marco internacional también. Canadá. Sistema educativo en China. Bien. Contexto nacional, modelo educativo 2016. Está bien. 2017 está bien. Está bien. Solamente que, Hugo, tienes mucho texto grande. Entonces es a veces cansado leer los textos demasiado grandes. Trata de que tus párrafos máximos sean de 7 líneas. Donde haya un punto, sepáralos, por favor. ¿Sí? Ok, lo que pasa es que traté de... Igual aquí, este es un subtítulo, no lo dejes solo. Que vaya, por favor, con su texto. Ahí, por ejemplo, demasiado texto y si es cansado. Utilice el mismo formato para los subtítulos. Si es altas y bajas, aquí sí está incompleto porque los retos de la educación dice según el nivel que se vaya a trabajar. Dice nivel básico. Entonces, tienes que redactar más este aspecto.
¿Qué retos vas a trabajar en el nivel básico según tu modelo educativo? Ok. Tu modelo dice que es constructivista, entonces imagínate qué propone el modelo constructivista. Esas propuestas son tus retos, ¿sí? Ok. Ok, está bien. Lord, vamos a revisar el de usted. Que está conectada. No la he escuchado, pero supongo que está ahí. Profe, Mándame. yo puse entonces más bien los conceptos, no puse los modelos educativos. Ahorita que estaba viendo el de Sí, Carmen y de el de hecho, Hugo, sí. sí, para Para modificar que eso. corrijas, entonces ya te diste Sí, cuenta qué es lo que, en dónde estás. sí, ya puse mis observaciones para corregirlo. Ok, igual solamente como observación, fíjate en la sangría que me estás utilizando aquí, en el interlineado y el interlineado de acá. El tipo de letra no es el Oh, mismo. sí. ¿Sí? Ojo con eso. Ah, ok, profe, No lo cambies corrijo. de letra. Aún no me has puesto qué tipo de modelo educativo vas a realizar y cuáles son tus principios. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, ¿Va a subir otro apartado o en ese mismo en el lo...? mismo apartado, quitas Ok, ese y subes otro. ¿Sí? ok. Mariana, Mariana Macías. Sí, maestro, nada más que el mío pues se lo entregué por Ah, WhatsApp. sí, 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 ya. El de WhatsApp. A ver. Sí, y sí lo tengo. A ver, ¿dónde está? La primera parte está bien de los antecedentes. Marco internacional, educación en Finlandia. Ajá. Solamente pusiste una, contexto Sí, nacional, maestro. el 2017. Solamente, sabes que cuando me mandes documentos, guárdamelos en PDF para que veas dónde están los errores, por lo menos también de formato, porque si me lo mandas en Word, se mueven. Por favor, contexto nacional. Ah, ok. Sí, está muy Te bien. falta el 2011 y el 2010, el 2022, ¿sí? Ajá, Y 2022. observación, si van a copiar algún texto, modifiquen y parafraseen, porque me están poniendo textos tal como vienen y están redactados en primera persona. Los textos no se deben de redactar en primera persona, porque no sé quién es, dice, con el arranque de la administración pusimos en marcha, ¿quién es? Entonces se puso en marcha, siempre en tercera persona, por favor, y esa observación para todos. Y, ¿qué? Contexto institucional. Bien. Retos. ¿Te vas a enfocar en primaria? Sí, maestra. Ok, está bien. Solamente que también, como observación, cuidado con las mayúsculas al inicio, cuidado con los subtítulos. Traten de distinguir los títulos de los subtítulos del texto. Pónganlos en negrita o en cursiva. Modelo educativo constructivista. Ok. Igual, ahí redáctalo, por favor. El presente, trabajo,
busca desarrollar un modelo desde el constructivismo, darle más estructura a tu texto, porque si no se ve que está, pues ahora sí que copy-pasteado de algún otro lado. Profe, en este tipo de trabajos, ¿se pueden usar otro color de tinta o tiene que ser siempre negro? Pueden poner los subtítulos en azul, no pasa nada. ¿Sí? Ok, gracias. Igual en los principios está bien. Hasta ahí vas bien, solamente ten cuidado con mayúsculas. Ok, viene la segunda parte. La parte de ejes del modelo educativo. ¿Qué entendemos por ejes? Fíjese, A profe, ver, que yo ahí entiendo un dilema bien grande porque sí, es como, el eje es como, es que no son las materias, ¿verdad? Como tal, eso no. sí. Los ejes, fíjense bien. eh, a ver, déjenme abrir un documento para que me entiendan. Acción educativa. Por ejemplo, amor, perdón, profe, estaba pensando en el baño, perdón. Por ejemplo, Mándeme. profe, en, no son los aprendizajes que queremos que tengan los Sí, ejes. pero los ejes se van a diversificar, ¿sí? No solamente van a ser en los aprendizajes. Ok, fíjense bien. El eje, ay, no estoy proyectando su trabajo. Y se los voy a dar como tal, ¿eh? Ya ustedes solamente los van a desarrollar. Si lo alcanzamos a ver en mi proyección, Sí, profe. ¿sí? Ok, voy a bajar a donde dice ejes.